la doctora Graciela Ma de la Luz Ruiz Aguilar, secretaria de Gestión y Desarrollo, profesora investigadora y creadora universitaria, así como del doctor Mauricio Jalife Daher y del doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, director del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobiernos, para darnos el inicio al conversatorio, las invenciones académicas y su impacto en los ODS, casos prácticos y sus alcances legales. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Leandro Eduardo Astraín Bañuelos, moderador de este conversatorio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Vamos a continuar con los trabajos de este gran evento académico y para ello pues iniciaremos con el conversatorio a que ha hecho referencia la maestra de ceremonias y por lo tanto damos la bienvenida a la doctora Graciela Ma de la Luz Ruiz Aguilar, así como también al doctor Jalife, que lo acabamos de escuchar con su brillante conferencia magistral inaugural. En virtud de que ya se ha leído la síntesis curricular del doctor, me voy a permitir solamente dar una muy breve lectura a la síntesis curricular de la doctora Graciela Ma de la Luz Ruiz Aguilar. La profesora Graciela Ruiz es doctora en ciencias, enfoca su área de estudio en la utilización de tecnologías para la generación de sistemas sostenibles. Adicionalmente, se interesa en procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene publicaciones a nivel nacional e internacional, artículos arbitrados e indexados, capítulos de libro y coordinación de libros. Cuenta con 3 registros de solicitud de patente, un registro de obra intangible y una marca registrada. La TESUC, como plataforma para la difusión de la ciencia ambiental, genera talleres, cursos y contenido digital para redes sociales, promoviendo la conciencia ambiental y la innovación. Es miembro de diferentes asociaciones en su área disciplinar, cuenta con el perfil deseable del PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Vamos pues a dar inicio con este conversatorio, dándole el uso de la voz a la doctora para que nos platique un poco respecto de sus proyectos, sus productos que ella ha trabajado. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto poder compartir este espacio y este momento. Y pues hace unos minutos el doctor Mauricio nos invitaba a ser innovadores, a veces a ser hasta incluso disruptivos. Entonces me voy a permitir, los que me acompañan aquí en la mesa, ser un poco disruptiva. ¿Qué les parece si levantamos ahorita una mano? Y por favor mantengan su brazo levantado, todos aquellos que consideren que el acceso a un agua limpia es un derecho humano. Permanezcan con la mano levantada todos aquellos que consideren que la contaminación del agua es un problema ambiental. Permanezcan con la mano, si gustan cambiar de mano, porque también luego se cansa uno. La mano levantada por a todos aquellos que consideran que el uso de botellas de un solo uso debería ser modificado. Muchas gracias. Permanezcan con la mano levantada todos aquellos que en la semana han reducido su consumo de agua ante la sequía que hay del medio ambiente. Permanezcan con su mano levantada todos aquellos que han reutilizado esa agua o han visto reflejado un beneficio por haber reutilizado esa agua. Muchas gracias a todos y todas. Y pues aquí hicimos 2 cosas. Uno, primero nos estiramos después de estar sentados y muy firmes.
pero también creo que este es un ejemplo que nos llevó a un grupo de compañeros y compañeras, investigadores, investigadores, a tomar decisiones. ¿Por qué? Estamos en un espacio donde hay profesoras, estudiantes, investigadores de muy alto nivel, incluso hasta administrativos de las diferentes áreas de la Universidad de Guanajuato. Y les dejo una pregunta a la reflexión. Tenemos todo el conocimiento para reducir el consumo de agua, tenemos todo el conocimiento para implementar acciones desde plantar un árbol, generar estrategias para fomentar el uso de tecnologías sustentables. Y la pregunta que les dejo a ustedes que se lleven también de reflexión es, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué yo, Graciela? ¿Por qué yo, Ileana? ¿Por qué yo, Héctor? ¿Por qué yo, Juan Manuel? ¿Por qué yo, etcétera? No he hecho esas actividades. Y eso nos motivó a un grupo de profesores y profesoras de la División de Ciencias de la Vida a ir generando estrategias. Pero nos dimos cuenta de que en ocasiones el problema no es el conocimiento, sino la forma en cómo vamos implementando ese conocimiento. Hace unos 10 años empezamos a desarrollar diferentes materiales para poder implementar cada uno o ver cómo podríamos aplicar las metodologías que desarrollábamos en los laboratorios. Trabajamos la producción de bioabonos, trabajábamos la producción de lo que es los sistemas de riego por goteo. Se trabajaban en implementar algunas bacterias que pudieran reducir el tiempo de generación de las compostas y pudiéramos facilitar y volver más rentable precisamente la producción y el que llegara la recuperación del dinero para los diferentes productores. Y entonces nos dimos cuenta que el problema no era el conocimiento o que no se tuviera el conocimiento, sino la forma en cómo se llegaba a ese conocimiento a las diferentes personas, cómo lo hacíamos que lo introyectaran y cómo íbamos generando ese cambio de paradigmas. Y me permití traer algunos ejemplos de lo que hace 10 años estuvimos trabajando con la Comisión Nacional del Agua. Estuvimos trabajando y también déjenme presentarles a Tita. La gota Tita es una personaje que nos hizo hacer una reflexión acerca de cómo podríamos nosotros estar mejorando nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque se encontró a Tota y la gota Tota pues estaba toda sucia, estaba contaminada y necesitaba poder aplicar sus conocimientos o los conocimientos que pudiéramos tener nosotros como seres humanos para volverla nuevamente una gota que pudiera tener un impacto hacia lo demás. Y de ahí empezamos a generar diferentes materiales que se pudieran estar utilizando dentro de los procesos. Con agua en su momento nos los autorizó y desarrollábamos muchos talleres y hacíamos pláticas y nos fuimos dando cuenta que el ir desarrollando todas estas tecnologías tenían que ir de la mano directamente con el que tiene el problema. Si no trabajábamos directamente con el que tenía el problema, entendíamos cómo eran sus procesos, incluso la toma de decisiones, pues podríamos nosotros llegar con nuestros sistemas de riego por goteo, nuestros procesos de compostaje, la aplicación de bioabonos, pero simplemente no lo iban a utilizar. Entonces empezamos como a ir concibiendo lo que ahora, afortunadamente el año pasado, nos reconocieron como LATES UG. LATES UG es la contracción de las siglas de nuestro laboratorio, es el Laboratorio de Tecnologías para la Sustentabilidad, LATES. Y le agregamos el término de UG porque es lo que nos representa como universitarios. Porque íbamos a las comunidades y lo que primero que queríamos es decir, somos su universidad y su universidad se está acercando a ustedes, está acercándoles estrategias. Y derivado de todo esto, actualmente los invito a sumarse a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram. Nos pueden encontrar como LATES UG, LATES-UG, la cual ustedes tienen un acceso. Los productos que se generan ahí son tal vez para algunas personas sencillos, sin embargo vienen de la creatividad, del diseño de estudiantes del programa de energías renovables y el programa de ingeniería ambiental.
los vamos acercando a cómo generar contenido directamente para los diferentes sectores de la población. Después de ahí, entonces, al irnos acercando y compartiendo información con los pobladores o los que tenían el problema, pues nos dábamos cuenta que no podíamos resolver todo. Déjenme decirles que yo soy soy ingeniero bioquímico, imparto clases en ingeniería ambiental, pero trabajo muchos temas que tienen que ver con sustentabilidad y agronomía. Y había detalles que decíamos, bueno, ¿cómo puedo yo aplicar y evaluar que la planta va creciendo? ¿Cómo yo puedo aplicar o validar que la producción de agua o lo que digo que va a reducir el consumo de agua se puede medir? Y de ahí entonces nos empezamos a juntar con diferentes profesores, empezamos con los más cercanos y nos fuimos expandiendo a otros departamentos, incluso a otras áreas de conocimiento como lo que sería la educación, la mercadotecnia. Porque pues no conocemos todos, tenemos que estar interdisciplinados para poder generar ese conocimiento. Y entonces, a partir de ahí, y con la ayuda también de nuestros estudiantes, y quiero aquí aprovechar de que uno de ellos se encuentra aquí presente, junto también con uno de los creadores de varios de las patentes que hemos estado generando, el doctor Héctor Ramiro. Estuvimos trabajando y diseñando estrategias, estuvimos haciendo un design thinking para ver cómo podemos ir generando ese conocimiento para poder resolver el problema que la persona estaba necesitando. Y entonces de ahí empezamos a visualizar desde cada una de las áreas de nuestro conocimiento qué podíamos aportar. Nosotros con el manejo de todas las enzimas, el diseño de identificación incluso de sustancias tóxicas, que actualmente se utilizan, por ejemplo, en muchos materiales plásticos y algunos implementos o sustancias químicas que se aplican al suelo, cómo poder reducirlos. Y de ahí, entonces, establecimos un desarrollo junto con profesores de la División de Ingenierías de la sede Salamanca y estuvimos trabajando lo que sería un diseño para la propagación, para un sol gel, que son películas delgadas, donde estuvimos eliminando sustancias tóxicas que pudieran estar impactando directamente en el alimento y a su vez ir evitando la contaminación en el ser humano o en el animal que pudiera consumir ese alimento. Por otro lado, también estuvimos trabajando, se nos acercaron en particular con el doctor Héctor, porque él maneja lo que es la colección nacional de agaves, cómo podrían los agaveros poder utilizar todos sus desechos que generan del proceso de agave. Y de ahí entonces estuvimos visualizando diferentes estrategias. Una es, que es muy importante desde el punto de vista de que yo manejo, de cada 100 kilos, 40 kilos son residuos de la industria tequilera, por ejemplo. Y todo ese producto, nosotros le decimos, estás tirando el dinero. ¿Por qué? Porque podemos producir desde alimento para ganado y podemos estar produciendo bioenergía. Entonces, de manera conjunta estuvimos trabajando, estamos diseñando propuestas, estamos buscando cómo facilitar los procesos, estamos implementando enzimas que pudieran reducir los tiempos en los cuales se producen estos, y de ahí se hizo una solicitud de lo que sería este proceso. Pero también los agaveros pues, nos decían, oigan, ¿cómo le podemos hacer para lo que ustedes hacen, poder aplicarlo a la producción de agave y poder multiplicar e incrementar la producción? Y entonces pues nos sentamos, a veces nada más, a veces nos volteamos y así como a decir, oye, como que pues, lo tuyo a lo mejor lo podemos aplicar acá, y oye, lo tuyo acá, y luego pues llegan estos jóvenes estudiantes que son parte desde licenciatura a posgrado, servicio social. Aquí hay algo muy importante y quiero resaltar, nunca discriminamos a una idea. Siempre esa idea le podemos ir jalando poco a poco, jalando hebra, y porque al final lo que buscamos como grupo de investigadores es que se genere conocimiento y que ese conocimiento se lo lleven los propios estudiantes. Y de ahí entonces generamos un sistema liderado, este proyecto a través del doctor Héctor Gordon, de micropropagación de plantas del género de agave en sistemas de inmersión temporal. Estamos reduciendo los tiempos para que prácticamente el productor lo pueda tener.
Y en estos esquemas que estamos trabajando de impacto de medio ambiente, pues un esquema donde es una planta de bajo consumo de agua, podemos producir los alimentos y podemos incluso reutilizarlo para aquellas comunidades donde tienen un problema en cuanto a la producción de energía. Esa es una forma de cómo han estado naciendo nuestros proyectos, es una forma en cómo hemos venido trabajando, y un elemento también importante y que no quiero omitir es el tema de la confianza que hemos generado en el grupo, el reconocer de quién es la idea, el a veces bajarse del peldaño y decir, tú vas a ser el líder ahora del proyecto, tú estudiante nos vas a decir a nosotros, tus profesores, qué es lo que vamos a estar desarrollando para que a su vez eso tenga una aplicación. Y esa es la forma de cómo estamos trabajando los proyectos. Qué interesante, doctora. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Creo que ha dejado en evidencia el impacto y la importancia que tienen estos proyectos. En no pocas ocasiones se nos critica a las universidades, a las instituciones públicas, y se dice que nuestras investigaciones muchas veces quedan en los libros, en las revistas publicadas, pero que no tienen un verdadero impacto social, una utilidad. Creo que aquí estamos siendo testigos de proyectos que sí tienen esa vinculación, que sí tienen ese impacto social, y le preguntaría al doctor Mauricio Jalife si él nos pudiera comentar algunas situaciones similares de éxito de como este tipo de proyectos a los que ha referido la doctora Graciela. Con mucho gusto. Bueno, luego yo voy a tener una pregunta para la doctora, pero sí, justo cuando estaba hablando la doctora Graciela me acordé de un caso, que fue un caso de éxito muy interesante de un microbiólogo de la Universidad de Chihuahua, Miguel Alvarado, que en algún momento pues, se enteró o le consultaron una problemática que estaban teniendo con las plantaciones de árboles frutales de manzana en el estado, que es una de las pues digamos generadoras de productividad más importantes, porque había aparecido una bacteria que se denomina mancha de fuego, que prácticamente quema el árbol, es como si lo quemara en una semana. Y no existía en el mercado absolutamente ningún producto conocido para combatirlo. Estaban muy preocupados pues, por la pérdida posible de todos los ejemplares, de todos los árboles que tenían sembrados en el estado. Miguel se puso a investigar, usó el banco de patentes para investigar qué podría encontrar que eventualmente le sirviera. Tenía mucha experiencia con patentes y encontró una sustancia, la gentamicina, que era muy eficiente para combatir esta bacteria, pero en animales y en humanos. En plantas tenía el problema de que era muy volátil. Empezó en el mismo sistema, buscó en patentes cómo estabilizar moléculas de ese tipo, de esa estructura, y encontró que la gentamicina le daba esa posibilidad. Empezó a experimentar. Finalmente logró una fórmula de aerosol que, aplicada a la planta, reducía significativamente la afectación de las plantas ya enfermas y prevenía el contagio de las que no lo tenían. Fue un gran éxito. De inmediato pues, los productores le pidieron que fabricara pues, cantidades importantes y le preguntaron cómo le pagaban. Y Miguel lo que pidió fue que le dejaran tener la formulación a su nombre, poder presentar una solicitud de patente a su nombre. Dijeron que no había problema, que lo había inventado. Presentó una solicitud, una primera solicitud. Luego fue elaborando la protección en países en donde hay plantaciones importantes de este tipo. Y rápidamente contactó a una empresa extranjera, Gowan, que vende fertilizantes y bactericidas en todo el mundo. Y pues firmaron una licencia, una alianza estratégica. Miguel se quedó con la explotación de la patente en México y en Latinoamérica, dio la licencia para el resto del mundo, se asoció con ellos y fue un éxito increíble ese producto. Generó muchísimo dinero y muchísimas líneas nuevas de investigación que Miguel hoy trabaja en Chihuahua en su empresa, como un caso realmente notable de éxito. El tema es un manejo muy adecuado de propiedad intelectual desde el inicio. Yo lo que le quería preguntar a la doctora Graciela es que en algún momento de la exposición nos decía, siempre reconociéndole
la autoría o la innovación a quien la generaba. Pero ese tema a veces se vuelve un problema, en el sentido de que cuando apenas los proyectos están empezando y las reglas no están bien definidas, todo es miel sobre hojuelas. Pero una vez que ya hay un producto que eventualmente es exitoso, entonces a veces surgen muchos papás para ese niño. ¿Cómo le han hecho para manejarlo sin que se preste discusiones, sin que haya controversia? ¿Tienen ya ciertas reglas definidas de origen que todas las partes involucradas las conocen, o sobre la marcha lo van definiendo, o cómo le hacen? Todos los estudiantes que llegan, al menos allá a LATES UG, todos estudiantes, profesores y colaboradores firman un convenio de confidencialidad. Este convenio sí debo de agradecer en su momento a la oficina del abogado general, porque fue quien nos apoyó a irlo diseñando, irlo trabajando por algunas experiencias precisamente negativas que tuvimos en su momento. Y se va protegiendo, o vamos haciendo una propuesta desde proteger la concepción de la idea, y a partir de ahí todo lo que se vaya desarrollando o se vaya comentando dentro del laboratorio. ¿Cómo lo trabajamos o cómo es el acuerdo? Pues afortunadamente creo que nos entendemos muy bien, colaboramos muy bien con todo el equipo de trabajo, aun cuando son, por ejemplo, instituciones como el Politécnico Nacional, el CIMBESTAF, dentro de la misma universidad, y como que hemos dado un acuerdo silencioso, no escrito, de que si se desarrolló en tu laboratorio y colaboramos, todos estamos en esa patente, y le damos el mayor peso siempre a aquel que haya tenido la idea original o que haya empezado a liderar el proyecto. Y de ahí entonces hay una distribución que entre todos se llega a un consenso y decimos, pues nos toca de tanto porcentaje, y hay veces que hemos tenido compañeros que nos dicen, no, yo nomás quería estar con ustedes colaborando, estar participando en el desarrollo y no me pongan en la patente. Entonces, ha sido, yo creo que eso una parte muy importante, creo yo, en este momento para el éxito que hemos tenido con los diseños y con las solicitudes de registro de marca que hemos tenido. A propósito de esta pregunta del doctor Jalife, doctora, yo le quisiera preguntar cuál ha sido su experiencia como científica en los temas legales de pues, el registro de la patente y demás. Híjole, ahora sí me van a poner aquí a pensarle. No, yo creo que precisamente en este hecho de estar trabajando y estar buscando eficientizar tiempos, estar como que permitiendo que la persona que sepa se enfoque a lo que debe de saber. Nos hemos estado reuniendo con un gestor, bueno, no es gestor, nos está ayudando a hacer el diseño, no sé cuál sería el nombre correcto, pero él nos ayuda a ir diseñando el proceso de la patente. Y él nos va diciendo, por aquí puedes ponerlo, cámbiale aquí, modifícale, y nosotros vamos dando toda la información. Y de ahí entonces, después llegamos con este diálogo en la oficina del abogado general, con el ecosistema Vida UG, y empezamos a tener este planteamiento de qué es lo que buscamos nosotros proteger, cómo lo buscamos proteger. Hay veces que no sabemos qué. Yo llegaba en su momento ya a la oficina del abogado general y decía, oiga, dígame cómo protejo lo de LATES UG, porque yo quiero llegar y decir, pues somos de la universidad y estamos trabajando en la universidad, pero también que se reconozca el esfuerzo de los estudiantes. Entonces ellos me orientaron muy bien a poder saber pues si era una marca, si era un registro de propiedad intelectual, qué era lo que estábamos nosotros buscando, y ellos ya nos daban la orientación. Entonces pues de cierta forma también pues se vuelven colaboradores de los proyectos o de las propuestas que estamos manejando. Incluso a veces nos pueden decir, cuidado, porque por ahí ya hay una patente que está registrada o hay algo que es similar, y por favor revísenle, vuelva a analizar qué es lo que es diferente de lo que ya está en el mercado, o incluso nos ponen a reflexionar, pues cuál es la parte inventiva. O sea, realmente hace rato incluso aquí lo anoté, de tecnologías adaptativas y de tecnologías que son disruptivas, creo que ese era el término correcto, que deberíamos estar generando. Y entonces tendríamos que estar en ese diálogo, y eso es con lo que hacemos ahora sí que con los abogados.
Y pues a veces se vuelve un diálogo interesante porque le digo, pues explícame con peras y manzanas, porque a veces eso de que es un… hay un término que le dicen y que ahorita se me olvidó, que dice que es un derecho ya que está ganado, que es un derecho constituido, y entonces pues primero le decimos, pues, explícame primero qué es un derecho constituido y ya después a ver si es lo que yo quiero decir. Y llegamos a esos diálogos y creo que también es un bonito aprendizaje que hemos tenido al acercarnos a las áreas con áreas diferentes, que en este caso pues con los abogados y las abogadas. Pues mire, ha dado en un punto que creo que va a interesar mucho a gran parte de nuestro auditorio, porque tenemos a un grupo importante de estudiantes de la licenciatura y en no pocas ocasiones pues referimos la riqueza de esta profesión en donde se puede ejercer en distintos ámbitos, y aquí está uno que ha sido poco explorado, hay que reconocerlo. Incluso también tuvimos hace un momento la presencia, la participación de autoridades universitarias, yo mismo como director del Departamento de Derecho, y ahorita que estamos trabajando en el rediseño del programa de la licenciatura, pues creo que este evento viene también a enriquecer nuestro trabajo. Y en ese sentido, doctora, yo quisiera también preguntarle, tenemos conocimiento que usted tiene diversos registros en distintas vertientes de la propiedad intelectual. ¿Podría platicarnos algunos de estos registros? Bueno, algunos de los que todavía no les he comentado también es el tema de los libros. Nos hemos enfocado a la elaboración de libros donde participamos diferentes ideas. Y fíjense, déjenme decirles que yo creo que ha de ser un caso atípico, porque pues siendo yo ingeniera me estoy juntando con los de educación. Y pues me dirían, oye, pues tú, ¿por qué con los de educación? Siempre, pues con los, incluso educación, corríjanme si alguien está aquí, siempre los clasifican, pues los de sociales. Así, los de sociales. Y me dicen, bueno, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Pues precisamente todos estos diseños o trabajos tienen que ir diseñando una estrategia de cómo poder llegar a ese proceso formativo. Por un lado. Y por otro lado, algunos de los libros que hemos generado junto con ellos son precisamente en este rediseño de los programas educativos, es ir entendiendo qué es lo que viene en el proceso de formación de las y los estudiantes del nivel medio superior, cómo ellos vienen ya aprendiendo. Ahorita casi me atrevo a decir que muchos probablemente ya buscaron ahí en el Facebook, o están consultando en Instagram, o están buscando a alguien en WhatsApp y le están preguntando, pero sé que muchos de ustedes al mismo tiempo están escuchando lo que estamos comentando. Entonces, nosotros no fuimos formados así, nosotros teníamos que estar derechitos, bien sentados, con la atención totalmente al profesor, y si no, de repente volaba un borrador o volaba un gizazo y órale, ¿sí o no? Ya, por aquí veo unas risas y creo que ya somos varios contemporáneos de ese estilo. Entonces, estos libros o estas propiedades nos han permitido ir visualizando cómo podemos ir integrando estos conocimientos, cómo vienen ahora aprendiendo los estudiantes para precisamente hoy enseñar en el aula. Ahora, pues ya le pienso dos veces si les pongo un video de 40 minutos o genero un resumen de 3 a 5 minutos del tema que van a estar viendo, les meto una dinámica en la presentación y voy analizando cómo van aprendiendo. De hecho, uno de los registros también tiene que ver precisamente cómo manejo mi enseñanza y dentro de lo que es el aula, y forma parte de un capítulo del libro en donde las perspectivas desde las ciencias ambientales se pueden estar involucrando otras metodologías, otras tecnologías de la comunicación de las TICs y las TACs, para que se vaya entendiendo qué es la educación. Y yo creo que independientemente del programa educativo, vamos a tener que ir migrando hacia esos esquemas y sobre todo ir entendiendo cómo podemos facilitar este proceso. Entonces, dentro de lo que sería este registro de solicitudes, pues está el registro de libros, está el registro, la participación
en la organización incluso de muchos profesores que luego me decían, no, doctora, pues es que yo no me quiero juntar con los de sociales, yo no me quiero juntar con los ingenieros, yo soy enfermera, yo soy nutriólogo. Y entonces terminamos, que espero próximamente podamos ya sacar ese libro, y que son libros de las experiencias que tuvieron muchos de estos profesores durante el COVID, posterior al COVID, y ahorita cómo están enfrentando estos retos durante el proceso del COVID. Cómo es que están enseñando y al mismo tiempo es cómo están desarrollando conocimiento para que pues podamos incluso conocer qué hacen otras áreas del conocimiento y que no estamos peleados. O sea, los problemas de a lo mejor de los licenciados a veces de interpretarnos a nosotros ingenieros, me atrevo a decir que incluso a lo mejor, y luego se lo regreso de pregunta, ¿cómo le hicieron para poder tener un lenguaje más universal y entender a ingenieros, cómo entender a personas del área de la salud, cómo entender a médicos, etcétera, ¿no? Que yo creo que a veces ese es el vínculo que nos falta en la comunicación o en la generación de la protección de material. Doctor Jalife, en el sentido de la pregunta de la doctora, ¿cómo fortalecer el trabajo transdisciplinario? Bueno, muchas gracias, sí. Para nosotros, digamos, ya se ha vuelto como una tarea cotidiana. Bueno, primero porque tenemos pues gente que ya está, digamos, adiestrada, que tiene formación técnica de origen y que está adiestrada en el tema de patentes, por ejemplo, y entonces ya tiene un lenguaje común con los inventores de determinadas áreas, ¿no? Entienden ya, pues digamos, la manera de pensar y la lógica y el lenguaje que deben utilizar. Para los abogados es más complicado, pero yo lo que le digo a mis colegas es que no podemos renunciar a la necesidad imperativa de entender el trabajo que estamos haciendo. O sea, si yo voy a defender una solicitud de patente frente a un oficio de la autoridad que dice que no tiene novedad o que carece de actividad inventiva y cita documentos de arte previo que eventualmente cuestionan la novedad, tengo que entender qué dicen esos documentos y qué me dice el cliente, la persona a la que represento, para poderlo defender y poderlo solventar. Nos tardamos mucho tiempo, son sesiones a veces de 2 horas, de 3, pero que tenemos que alcanzar a entender, tenemos que encontrar o construir un lenguaje común, algún punto en donde nos empezamos a entender y sucede. O sea, el milagro sucede si nos esforzamos. Lo que no podemos hacer es renunciar a entender el trabajo que estamos haciendo, creo. Y creo que, digamos, en la práctica eso se ha logrado venturosamente, ¿no? Porque tenemos muchos casos en donde, por ejemplo, litigamos patentes. No podemos defender la validez de una patente si no entendemos la sustancia. Entonces nos tenemos que echar un clavado, que nos lo expliquen muchas veces, nos cuesta mucho trabajo, pero al final el resultado es excelente. Tenemos que, pues, un poco quitarnos la cachucha de abogados y tratar de pensar como científicos. No está fácil, pero se puede lograr el resultado, si hay paciencia y tolerancia de ambas partes. Muy bien. Doctora Graciela, dicen que el buen juez por su casa empieza, y usted nos ha platicado de diversos proyectos que creo que podríamos comenzar a aplicarlos en la universidad. ¿Qué retos tendríamos como universitarios? ¿Cómo podríamos contribuir o cómo podríamos sumarnos a estos proyectos de los que usted ha hablado? Pienso, por ejemplo, en algunas instituciones públicas como la Universidad de Colima, en la que ya no se imprime ningún documento. Todo es digital, todos los oficios, todas las comunicaciones son a través de medios virtuales. Nosotros como Universidad de Guanajuato, ¿qué podríamos hacer para contribuir en estos proyectos de gran impacto social? Creo que uno de esos puntos es, y que incluso está dentro de lo que es la propuesta de nuestra señora rectora, es ir a los procesos de digitalización. Y ahora sí que voy a asumir, me voy a quitar la cachucha de profesora y voy a asumir la de secretaria de gestión. Tenemos que estar buscando herramientas o estrategias para poder implementar estos esquemas, protegerlos también, todo lo que es el tema de bioseguridad, que es otra área muy diferente, no nada más es llegar con un Adobe y firmar con el Adobe y mandarte el archivo, sino también, como ya hay esquemas muy sencillos, incluso hasta de reproducir firmas,
pues tenemos que trabajar y desarrollar eso. Ese es uno de los temas que estamos generando. Otra de las propuestas que estamos trabajando, y de ahí la modificación que hubo al organigrama de la universidad, pues es empezar a trabajar estructuras más sustentables, el estar implementando estrategias que nos permitan reducir el calor que pueda haber en algunos espacios, reflejar lo que son, por ejemplo, algunos usos de pinturas, el tener, por ejemplo, espacios verdes, que podamos disfrutar de una planta, de un árbol. Créanme que no es lo mismo estar leyendo un libro, aunque sea digital el libro, pero estar leyendo un libro debajo de la sombra de un árbol y que nos llegue la brisa, a estar dentro de una oficina con un aire acondicionado, ¿no? Y yo creo que entre estos de levantar las manos, creo que incluso se me pasó preguntarles, ¿cuántos de ustedes apagan la computadora saliendo de la oficina? ¿Cuántos de ustedes apagan la computadora o apagan las luces cuando salen de un cuarto de una habitación? Entonces, son temas o son esquemas que tenemos que estar cuidando, y yo creo que algo que también nos encomendaron mucho y que vamos a estar desarrollando con el programa de sustentabilidad es ir fortaleciendo las propuestas que ya están dentro de la propia institución. Estos programas de reforestación de árboles, por ejemplo, en Celaya está instalado 2 arboretos, que no es nada más sembrar el árbol por sembrar el árbol, sino que tienen una finalidad todavía más amplia. Por un lado, los profesores pueden llegar y experimentar con los árboles y las plantas que ahí están puestas. Por otro lado, los estudiantes pueden tomar alimentos directamente de esos árboles. Y como que me refiero a experimentar, no necesariamente quiere decir que voy a llegar y poner un organismo modificado genéticamente. Puede ser este tipo de bioabonos que se están generando dentro del esquema. Los ingenieros civiles, por ejemplo, nos pueden estar ayudando a hacer los diseños de cómo ubicar los taludes y cómo hacer la distribución del agua en el sistema, y que pues donde la misma caída del agua está generando que se concentre de un lado, pues de ese lado voy a sembrar los árboles que tienen o requieren mayor agua, y del otro lado donde hay de manera natural están más desérticos, pues ahí voy a poner plantas que requieren menos consumo de agua. Y es todo un sistema, y que yo espero que en algún momento podamos irlo concretando poco a poco. Y esas son a través de las acciones, pero también tenemos que trabajar mucho con lo que está acá arriba. Tenemos que ir modificando los paradigmas, tenemos que estar entendiendo que pues no podemos lavarnos las manos y dejar la llave abierta. ¿Sí? Tenemos que entender que con una cubeta de agua nos podemos bañar. Y hay gente que con la mitad de esa cubeta se baña, créanme, lo he intentado, sí es un reto. Y sobre todo para las mujeres que tenemos el cabello más largo, luego se vuelve un reto, créanme. Pero se puede. El hecho del agua, la de la regadera, sé que me estoy sonando bien trillado y sé que todo el mundo lo sabemos y que está ahí, pero la verdad no lo hacemos. Entonces, ese sería, yo creo, que de esos temas que poco a poco deberíamos de estar concientizándonos, el caminar más, subir las escaleras, generar esos pasos que debemos de estar generando para poder entonces tener esa salud. De alguna forma, el sedentarismo nos está generando dentro de nuestros espacios. Las activaciones, las pausas activas que se puedan estar generando. Esto que hicimos ahorita era algo tan probablemente muy sencillo, pero pues probablemente alguien por ahí le tronó un hueso o algo, o como que se le enderezó algo, y incluso hasta despertó. Esos son el punto de las pequeñas acciones que creo que podríamos estar haciendo como universidad, y que creo que enuncié muchas que no cuesta nada. Muy bien, doctora, pues prácticamente estamos sobre el tiempo, pero antes de concluir con el conversatorio, quisiera abrir un pequeño espacio para preguntas por parte de nuestro auditorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta al doctor Jalife, a la doctora Graciela. Los dejamos pensando mucho. ¿No? Bueno, creo que nos invitan muchísimo a la reflexión. Doctor Jalife, ¿alguna conclusión con la que quiera cerrar el conversatorio? Igualmente, doctora Graciela.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo me quedé como con el pendiente de decir que a veces no bastan las reuniones solamente de oficina, ¿no? Sino que hay que ir a los lugares donde las cosas pasan, ¿no? Ir al laboratorio, ir a la planta donde se produce algo, o sea, ver la tecnología funcionando, nos cambia totalmente la perspectiva. Igual nos ha pasado, por ejemplo, con temas de denominaciones de origen. Podemos aquí platicar maravillas y los productos mexicanos y los procesos y los insumos, hasta que no vamos al lugar, a campo, y hablamos con los productores y nos platican sus procesos y sus dificultades y cómo lo han hecho para subsistir y por qué es tan importante tener la protección, etcétera, hasta las cosas cambian. O sea, pero hay que estar como dispuestos a vivir la experiencia, porque al final son los usuarios del sistema. Nosotros nada más ayudamos o somos intermediarios para que las cosas se faciliten, pero los verdaderos usuarios son los que toman las decisiones. Muchas gracias, doctor. Doctora Graciela. Pues yo en mi caso nada más es la reflexión de que busquen, se acerquen a otras áreas de conocimiento. Podemos estar generando conocimiento de manera colaborativa, podemos estar entendiendo cómo es el proceso, cómo es que yo licenciado, yo abogado, puedo estar abonando incluso a hacer temas de temas ambientales. Créanme, se necesitan muchos licenciados que sean expertos en temas ambientales. Yo puedo decir que los puedo contar con los que yo conozco, nomás son como 1 o 2 que manejan estos temas ambientales y que se han metido. Entonces son áreas de oportunidad para ustedes, chicos, que están empezando o que están como en ese inter de decidir por dónde voy, y que son mercados, o cómo se llamaría, son mercados donde pudieran donde no van a tener una competencia y pueden estar trabajando. ¿Qué es lo que necesitan? Pues es dejar de cerrarse a ver ciertas áreas de conocimiento y empezar a codearse y a preguntarle al compañero, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te puedo ayudar yo desde lo que yo estoy, desde mi propio conocimiento y de lo que en un futuro podemos estar haciendo para mejorar nuestro propio entorno? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí queda abierta la invitación para seguir reflexionando sobre estos temas de propiedad intelectual, de conciencia ambiental, y con esto damos por concluido este conversatorio, agradeciendo en nombre de la Oficina de la Abogacía General y de la División de Derecho, Política y Gobierno su valiosa participación. Muchísimas gracias, doctor Jalife, doctora Ruiz, y vamos a entregarles un reconocimiento. En primer lugar, le otorgamos el reconocimiento, me voy a permitir leer. Dice: Día Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Graciela Ma de la Luz Ruiz Aguilar por su participación como ponente en el conversatorio Las invenciones académicas y su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, caso práctico y sus alcances legales, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual en la UG 2024, Guanajuato, Guanajuato, a 24 de abril de 2024. La verdad os hará libres. Firma nuestra rectora general, la doctora Claudia Susana Gómez López. Muchas felicidades. En los mismos términos, también al doctor Mauricio Jalife Daher. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos una excelente tarde. Es así como finaliza el primer día de trabajos de la conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual en la Universidad de Guanajuato. Agradecemos su asistencia y los invitamos a seguir participando en los eventos del día de mañana a desarrollarse en el patio antiguo del Colegio Jesuita de la